Si saben que hay más compañeros o compañeros en la sala de espera, me avisan y ahí los voy agregando, ¿ya? Porque no, como que no miro las dos pantallas todo el rato. Pero comencemos. La ayudantía de hoy día ya la pueden ver en webcursos, por si acaso, por si quieren descargar los enunciados, y igual que la semana pasada, apenas terminemos la ayudantía, la subo a YouTube y también subo la pauta, para que la puedan ir revisando, sobre todo si es que no alcanzamos a desarrollar algún ejercicio. Entonces, la ayudantía de hoy día, lo principal que vamos a ver son aplicaciones del teorema fundamental del cálculo, y al final vamos a soltar la mano resolviendo algunas integrales ya para que vayan practicando. Entonces, me perturba que esto esté tan abajo. Ahí sí. Ya. Entonces, ejercicio 1. Nos da la siguiente función, que si nos damos cuenta es una función que además está en función de g de t, que es otra función que depende de la variable t. Y nos piden demostrar algo. Disculpen, ahora sí que está agregando más gente. Y nos piden demostrar algo. Cosas que ustedes tienen que tener en cuenta siempre que se enfrenten a estos tipos de ejercicios es que si aquí dice demuestre, ¿qué onda? Ahí sí. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ya. Si aquí dice demuestre, entonces, si es que ustedes no llegan a esto, es porque hicieron el ejercicio mal. ¿Ya? O sea, tienen que volver a hacer todo de nuevo, se equivocaron en el camino. Si les dicen compruebe si o diga si es verdadero o falso, ahí es posible que me les dé. Pero en el caso que diga demuestre, sí o sí deberían llegar a esta expresión. ¿Ya? Así que eso es una señal de si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal el ejercicio. Y nos piden, además de demostrar eso, que calculemos la doble derivada de la función evaluada en 1. Entonces, si nos piden demostrar que la derivada de la función es equivalente a esto, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Intuitivamente. Derivar la integral. Sí, derivar la integral para ver si efectivamente nos queda lo que está a la derecha. Súper. Entonces, vamos haciéndolo juntos y juntas, ustedes también intenten hacerlo. Pero antes de llegar y derivar directamente, vemos que podría ser conveniente abrir esta expresión de acá. ¿Cierto? No sé... no. Probablemente se den cuenta o hayan visto que integrar expresiones más simples, por ejemplo, x cuadrado, como un ejemplo, va a ser mucho más fácil que integrar cosas compuestas, como esto, o derivar integral. Por lo tanto, o derivar también, derivar cosas compuestas es más complejo que derivar un término solo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de expandir esta función que tenemos a la izquierda. Entonces, nos quedaría un medio. Voy a dejar el un medio fuera mientras, para que no moleste. Tenemos la integral de x cuadrado por g de t entre 0 y x, menos 2 veces x por la integral entre 0 y x por t de g de t más t cuadrado por, esto tiene que ir adentro, la integral de t cuadrado por g de t. Ya, entonces lo único que hice fue abrir esta expresión de acá, y como las derivadas, o sea, como las integrales son respecto de t, que aquí me falta escribir esa, entonces todo lo que tenga x yo lo voy a poder sacar de la integral porque se considera una constante. En este caso solo porque yo estoy integrando respecto de t. Cuando integro respecto de una variable, yo puedo sacar de la integral todas las otras variables que se van a considerar constantes. Entonces, expandí ese binomio al cuadrado que está ahí, y las g de t me quedaron constantes. Ahora sí, tengo expresiones súper simples para derivar. Lo que yo voy a hacer es derivar. Entonces me quedaría que la derivada de f
va a ser igual a, todavía voy a conservar el 1 medio afuera para que no moleste tanto. Y vayan diciéndome ustedes. A esto le voy a llamar 1. ¿Cómo yo derivo esta función de acá? La primera. Recordemos que además voy a derivar por separado porque sabemos que la derivada de la suma de dos cosas es lo mismo que la derivada de lo primero más la derivada de lo segundo, ¿cierto? Por regla de la suma y resta. Entonces voy a ir haciéndolo por separado. ¿Cómo me queda la derivada del primero? De lo que marqué como 1. 2x. ¿Ya? En este caso sería derivar la suma y la resta, ¿verdad? Claro, Como o si sea, fuera, voy a derivar o sea, de la este. multiplicación. Exactamente. Aparte tengo una regla del producto, que es muy importante identificar. Recordemos que la regla del producto, cuando tengo dos funciones multiplicadas, se aplica cuando tengo la variable en las dos funciones. Y tengo una variable aquí y tengo la otra acá. Sabemos que g de t en algún momento la voy a tener que reemplazar en x. Así que básicamente tengo una multiplicación de dos funciones. Y por lo tanto, para derivarla voy a tener que aplicar la regla del producto. Entonces me queda la derivada del primero, que es x cuadrado, que como decía su compañero es 2x, por el segundo sin derivar todavía. O sea, me queda entre 0 y x de g de t más x cuadrado por la derivada del segundo. Y esto es teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo me quedaría la derivada del segundo? X. G de x. Exacto, casi es g de x. Si alguien se perdió en por qué g de x, recordemos que el teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de una integral es la función que está dentro, reemplazando en el límite. Y en este caso el límite es x. Y como la función es g de t, y estoy integrando derivando respecto de t, estaba leyendo un chat, disculpen. Entonces reemplazo y me va a quedar g de x. Súper. Y ahí entonces recién tengo lo que yo llamé antes 1. Ahora vamos con la segunda. Me va a quedar todo esto menos. ¿Cómo me queda entonces la segunda expresión? Haciendo lo mismo que hicimos antes, de nuevo nos damos cuenta que es una regla del producto. A esto le voy a llamar 2, para que vamos viendo cómo va quedando. Entonces, ¿cómo sería este? Si hacemos la misma regla del producto. 2 por la integral. 2 por la integral, súper. Por t de g de t, que el segundo queda exactamente igual. Y aquí le voy a poner menos. Ustedes tienen dos opciones, o ponerle más y poner el paréntesis, o ponerle directamente al tiro el menos. Yo le voy a poner el menos para que quede una expresión completa. Y ahora entonces me queda la derivada del primero por el segundo. ¿Cuánto me queda la derivada de esa integral? La derivada de la integral de 0 a x de t por g de t. X por G de X. X por g de x, súper. X por g de x. Y me estaría, y esto entonces representa todo el término 2 derivado. A esto le voy a poner una comita para que se entienda que esta es la derivada de los números de arriba. Y solo me estaría faltando entonces derivar el último término. Y aquí no me regla del producto, porque tengo solamente un término completo, que es la integral, y ese me quedaría, por teorema fundamental del cálculo, x cuadrado por g de x. Y paréntesis, porque recordamos que el 1 medio sigue afuera. Ahora lo que vamos a hacer, porque básicamente ya tenemos la derivada, que es lo que queremos buscar y demostrar, es simplificar términos semejantes. La idea es que nos quede la expresión más pequeña posible para ver si es equivalente a la expresión de arriba. Entonces, cosas que podemos notar. Tengo este término, que si nos damos cuenta es igual a este término, porque se me queda 2x por x, que es 2x cuadrado, o sea, se pueden reducir.
y este término. Entonces tengo más x cuadrado por g de x, aquí tengo menos 2x cuadrado por g de x, y aquí tengo más x cuadrado por g de x. Entonces, ¿qué pasa? Esos tres términos finalmente se van a ir, ¿cierto? Se anulan entre sí. Por lo tanto, la expresión final me quedaría f de x va a ser igual a 1/2 por 2x por la integral de g de t entre 0 y x menos 1/2 por 2 por la integral de t por g de t entre 0 y x. Y estos se van a ir. Lo escribí para que no piensen que el 1/2 simplemente desapareció. Y ahora vamos a verificar si esto se cumple con lo de arriba y efectivamente se cumple. Entonces, por lo tanto, queda demostrado. Entonces ahí demostramos el enunciado. Y la segunda pregunta, o lo segundo que nos pedían, era calcular la doble derivada evaluada en 1. Entonces, para calcular la doble derivada, lo único que yo debería hacer es tomar la derivada y derivarla de nuevo, ¿cierto? Entonces me va a quedar la doble derivada respecto de x. Y esta les voy a dar un segundito para que la hagan ustedes. Intenten hacerla a ver cómo les va. Esta es más simple que la anterior. ¿Vale? ¿El resultado tiene que ser un número? En una este expresión. caso, no, puede ser una expresión. Ah, ya. Pero como están, bueno, no, está bien, es una expresión de hecho. Como tenemos tantas incógnitas, no podemos llegar y sacar un resultado aunque evaluemos directamente. Así que está bien. Mientras ustedes lo resuelven, voy a ir poniendo acá. Y a esto yo le voy a llamar 1. Y a esto yo le voy a poner 2. ¿Cómo les va quedando el resultado de la parte 1? De nuevo tenemos una multiplicación entre dos funciones. Queda como la integral desde 0 hasta x de g de t, Súper, ¿sí? más x por g de x. Sí, perfecto. Si alguien no entiende por qué da eso todavía, me pueden preguntar por interno o después de la ayudantía nos podemos quedar a verlo, no se preocupen. Y esto menos, esta ya es más simple porque es solamente aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es evaluar la función en x. Entonces esta nos queda x por g de x. Y esto es lo mismo que la integral de 0 hasta x de g de t respecto de t. Pero además nos piden evaluar la función en 1. Si yo tomo esta función y la evalúo en 1, me va a quedar una expresión que es la que tengo aquí. Este sería entonces el resultado final. ¿Dudas con este ejercicio? Yo tengo una duda. ¿Por qué queda x por g de x ¿En este? en la segunda O en derivada? este. No, en el de la izquierda. En el segundo. Sí. Ah, porque estamos aplicando una regla del producto. Entonces, como hacemos regla del producto de la primera expresión, todo esto, voy a marcarlo así, todo esto recién resuelve 1. Ah, ya me había perdido así. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más que no haya captado esa parte? Sí, no entendí la segunda derivada, pero de ahí te pregunto, filo, tranqui. No, pero lo puedo explicar así rápidamente ahora. ¿Por qué nos queda esto? Rápidamente esta expresión. Lo primero que resuelve 1
es una regla del producto. Y estos dos. Es una regla del producto que nos queda la derivada del primero, que es x, entonces nos queda 1, por el segundo sin derivar, que el segundo sin derivar es toda esa integral grande. Entonces la dejamos tal cual. Después tenemos el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. Y esta derivada, esta g, recordemos que cuando yo derivo una integral, g de t, y aquí tengo x de t, cuando yo derivo esta integral, lo que estoy haciendo básicamente es anular la integral con la derivada. Recordemos que una integral es justamente una antiderivada. Pero no basta con hacer eso, porque yo tengo que captar de alguna manera los límites de integración. Entonces, lo que se hace es eliminar la integral y meter la función que yo tenga arriba dentro de la función que estaba dentro de la integral. ¿Ya? Eso es lo que hicimos en la parte 1. Fue una regla del producto aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y en la parte 2 hicimos directamente el teorema, que fue eliminar la integral, ¿sabes? Porque la estamos derivando, y reemplazamos todos los t por x, porque es la función que está en la parte de arriba de los límites de integración. Entonces ahí, después, reducimos términos semejantes, estos se van, y me queda esa función al final. Que la evalúo en 1, como me piden que evalúe x igual 1, entonces me queda la integral entre 0 y 1 de g de t de t. Ya, buenísima. Ya. Entonces, sigamos practicando esto mismo. Nos dicen que calculemos f de 4 considerando que f es una función continua y que satisface esto. Cuando nos escriben de esta forma significa que esto sí o sí es verdadero. Ya nos están diciendo que la función f cumple con esto. Y eso nos va a ayudar para poder resolver el ejercicio. Entonces vamos a calcular f de 4. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes que yo podría calcular f de 4 en este caso? Si tengo f que está metido dentro de una integral. Y la idea es dejarlo solo. ¿Cómo? Derivo. Derivo. Justamente por el teorema fundamental del cálculo que vimos recién, que derivar me va a ayudar a eliminar esta integral y después poder despejar de alguna manera el f. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a anotar esto aquí abajito de nuevo, entre 0 y x cuadrado, f de t igual a x cuadrado 1 más x. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a aplicar la derivada a ambos lados, derivada respecto de x. Entonces, ¿cómo me quedaría la función de la izquierda? Por lo que vimos recién. F de x cuadrado Pero algo nos estaría Por faltando. 2x. 2x. por 2x. Exactamente. ¿Alguien se perdió en de dónde sale este 2x? Tenemos que recordar que aquí tenemos una regla de la cadena en cierta forma. Entonces lo que yo hago es derivar lo grande, que básicamente es esto, y después derivo lo pequeño, que nos queda 2x. Entonces ahí aplicamos la regla de la cadena. Mientras que al otro lado, ¿cómo nos queda? Esto es simple. 2x factor de 1 más x al cuadrado. Sí, súper bien. 3x cuadrado más 2x. Ahí. De hecho, lo pueden reemplazar, pueden multiplicar, como a ustedes les parezca más cómodo. Entonces, ¿qué podría hacer ahora? Recordemos cuál es mi objetivo, es buscar f de 4. ¿Qué les tengo que hacer? Simplificar por 2x. Podemos simplificar y intentar dejar solito el f de algo para después poder llegar y reemplazar. Entonces nos va a quedar eso igual a 1 más x más 2x. No necesariamente todos van a llegar a esta expresión porque si algunos multiplicaron antes, factorizaron, van a llegar a distintas cosas, pero al final vamos a tener el mismo resultado. Esto depende del álgebra que ustedes vayan haciendo.
Entonces, ahora que tengo esta expresión, ¿qué harían ustedes para decir, esto es f de 4? Usamos x igual a 2 porque nos restringieron y dijeron que x tiene que ser mayor o igual a 0 y necesitamos que x cuadrado sea igual a 4. Exactamente. Entonces, si yo quiero que esto de acá adentro sea 4, como decía, ¿qué me había hablado? ¿Vale? Anto, ya. Como decía el Anto, ¿Vale? ¿sí? ¿No tendría que ser x partido en 2 en vez de 2 partido en x? Sí, de hecho sí. Ya, bueno, ahí está. A ver, Me X perdí. dividido en 2x, sí, me equivoqué yo, sorry. Ahí sí. Ya, muy bien, Fabián. Entonces, si yo quiero que x cuadrado sea 4, eso significa que x va a tener que ser igual a 2. ¿Por qué no puede ser menos 2 en este caso? Porque como decía la Antonia, nos están diciendo que x tiene que ser mayor o igual que 0 por enunciado. Entonces, esto, x igual 2, no sé por qué lo borré. Y si consideramos entonces x igual 2, vamos a tener que f de 4 va a ser igual a 1 más 2 más 2 partido en 2. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Por lo tanto, f de 4 va a ser igual a 3 más 1, que es 4. Entonces, este era un ejercicio súper simple que podían sacar, bastaba con saber, bastaba con que ustedes se hubieran bien aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Entonces, sigamos. Vale. Dime, Sofía. ¿Puedes explicar cuando hiciste que x cuadrado fuera 4? Esa parte no entendí. Ya. La pregunta que me hice es, mirando esta expresión, ¿cómo yo podría obtener f de 4? Que es la pregunta que me hacen, porque mi objetivo es poder encontrar f de 4. Entonces, la manera en que yo podría sacar f de 4 de esta expresión es logrando que esto sea 4, porque si eso es 4, justamente me queda f de 4. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que eso sea 4? Que Tiene que x tiene que ser ser igual a 2. Ya, bueno, gracias. Nada. Entonces de aquí sacamos x igual a 2. Y lo reemplazamos en la siguiente. Siguiente pregunta, y esta es un poco más compleja, lo pueden ver ya por la integral. Van a tener que ponerse a repasar harto derivadas igual. Y trigonométricas, lo más probable es que sí o sí les aparezca alguna trigonométrica en algún control o prueba. Así que repásenlo harto. Tenemos que una partícula se desplaza a lo largo de una recta, su posición en el instante t es f de t. Esto lo voy a destacar. Entonces la posición está denotada por f de t. Y t se mueve entre 0 y 1. Mucho ojo con eso. T se mueve entre 0 y 1. Y nos entregan cuál es la función de posición, que obviamente va a depender del tiempo. Entonces, para cualquier t mayor que 1, la partícula vamos a decir que tiene una aceleración constante. O sea, que es la misma aceleración que obtuve en t igual 1. Por lo tanto, si en t igual 1 tengo una aceleración de 5, entonces en t igual 3, 4 o 5, mi aceleración también va a ser 5. Eso es lo que dice el enunciado. Ya me voy a mover con aceleración constante a partir de t igual 1. ¿Vale? ¿Sí? Tengo una duda cuando se derivan estas cosas como gigantes. ¿También hay que aplicar reglas de derivación cuando están dentro de la integral? Totalmente. O sea, si está multiplicando dentro de la integral, también aplico la regla del producto. Exactamente, sí. Ya. O sea, en principio, cuando haga la primera derivada, voy a aplicar la regla el teorema fundamental del cálculo. Y después, cuando siga derivando, voy a tener que aplicar todas mis reglas de derivación. O sea, ahora es solamente reemplazar las x por t. Exactamente, entonces. Y después ya claro. Ya, Claro. perfecto, gracias. Eso mismo.
Porque al final la regla de derivación que usamos cuando derivamos la integral es el teorema fundamental del cálculo. Y de ahí cuando seguimos derivando ya aplico las clásicas. Entonces, vamos con la A. Nos dicen, calcule, antes de esto, muy importante que me olvidé anotar. Ustedes ya deben saber de todas formas que cuando tengo una posición, cuando esto es igual a la posición, ¿cómo puedo calcular, por ejemplo, la velocidad? Derivando. Derivando, ¿cierto? Eso. ¿Y cómo saco entonces la aceleración? Derivando la velocidad. Súper. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan como de, ¿cómo se llama esto? Como de cultura general, cultura ingenieril general, tienen que saber sí o sí que la derivada de la posición tiene que ser la velocidad y la derivada de la velocidad tiene que ser la aceleración. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta y lo recuerden siempre. Entonces, ahora sí. Calcule la aceleración en el instante t igual 2. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, antes de meternos a ver qué dice aquí, ¿por qué t igual 2 si t solamente es hasta 1? De ahí vamos a ver esa parte. Lo primero que vamos a hacer es calcular la función que va a denotar la aceleración. ¿Y cómo vamos a calcular esa función? Derivando dos veces. Entonces, f de t es igual a, voy a volver a anotar esta función de acá, t, o sea, entre 0 y t, 1 más 2 veces seno de pi por x, coseno de pi por x, dividido en 1 más x cuadrado de x. Ya. Les voy a dar un segundito para que hagan la primera derivada, que es simple, porque solo aplicamos teorema fundamental del cálculo. Y les voy a dar un hint importante por si no lo notaron antes de que se pongan a derivar varias veces esta cuestión enorme. Esta expresión es posible simplificarla a través de reglas trigonométricas. Seno de ahí, parece, ¿no? Súper. Seno de 2pi x en este caso. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta y se les haga un poquito más fácil. Entonces, esto, mientras yo lo voy a simplificar, mientras ustedes intenten sacar el resultado. 2pi x por pi 1 más x. ¿Ya? ¿Cuánto les da la primera derivada? Uno más seno de 2pi t partido en 1 más t cuadrado. Perfecto. 1 más t cuadrado. Que lo que hicimos fue exactamente lo mismo de antes. Llegamos, eliminamos la integral y reemplazamos todos los x por la función que esté acá arriba. En el caso de que esta función fuese una función más compleja, sabemos que vamos a tener que multiplicar por la derivada. Y en este caso la derivada es t, entonces 1. Que es lo que hicimos antes con el x cuadrado. Y ahora vamos con la segunda derivada, y aquí ya tienen que poner en juego todos sus conocimientos de cálculo diferencial, que son tan secos y secas. Así que démosle con la segunda derivada, les voy a dar un minutito para que la hagan.
Les advierto que esta igual es larga, así que no se preocupen si les está quedando un chorizo enorme, van bien. Entonces la voy a escribir aquí. Ya. ¿Les dio esto o algo similar? ¿Sí? ¿No? ¿Muy perdidos o perdidas? Ah, bueno, se me olvidó la regla de la cadena, ¿no? Ah, ya. Eso es muy importante. Recordemos que en el seno tenemos test adentro. Entonces, sí o sí vamos a tener que multiplicar por la regla de la cadena. O sea, vamos a tener que hacer regla de la cadena. Creo que multipliqué 2 veces por pi, pero me equivoqué yo. Sí, me equivoqué yo. Ups. Ahí sí. Sí, ahí sí. Había hecho la regla de la cadena 2 veces. La segunda derivada sí es la arriba normal por la derivada de abajo, ¿no? Espérame. Sí, de hecho la voy a Sí, reescribir porque aquí sí. la anoté mal. Esta nos debería quedar 1 más seno de 2 pi t Por 2t, según yo. por t. Ahí sí, ya, ahora sí. La había desordenado mucho. Ya. Entonces, tenemos regla de la cadena acá, si nos damos, no, sí, si nos damos cuenta, y acá. Mucho ojo con eso. Que esta, no, de hecho esa viene de ahí. Entonces, ahora que tenemos la función general, que me quedo muy desordenada, disculpen, pero esa es la función general entonces de la doble derivada. Recordemos que la pregunta era calcule la aceleración en el instante t igual 2. ¿Qué es lo que yo puedo hacer recordando lo que me decía el enunciado? No puedo reemplazar t igual 2 porque esta función no existe para t igual 2. Me dicen Pero que esta hablamos en función... 1 y tiene que ser igual que en 2, ¿no? Exactamente, súper bien. Entonces, esa parte era netamente comprensión lectora, como para que ustedes se confundan, pero como sabemos que la aceleración es constante, entonces eso implica que cuando yo haga la aceleración y la evalúe, o sea, que la aceleración en el tiempo 1 tiene que ser igual a la aceleración en el tiempo 2. Y esto es por enunciado. Entonces, lo que yo voy a hacer es evaluar la doble derivada en 1, que eso sí me lo permite el enunciado, y yo sé que esta doble derivada en 1 me va a dar igual a, yo ya hice el reemplazo, pero deberían llegar a la misma expresión, pi menos 1/2. Y esta sería entonces la aceleración en t igual 2. ¿Sí? Porque recordemos que dentro de f yo solo puedo meter números que estén entre 0 y 1. ¿Dudas con la A? Ahí hicimos la A. ¿Puedes bajar un poquito para ver el resultado? Sí, obvio, es pi menos 1/2. Ya. Ya. Ahora me piden B. Me están pidiendo cuál es la velocidad cuando t vale 1. Y esta es más simple porque nosotros ya calculamos la velocidad en un punto. Dijimos que esta era la velocidad, ¿cierto? Porque era la derivada velocidad. Porque esta sí es la derivada directa. Y como t es igual a 1, yo sé que tengo permitido meter dentro de la función números que estén entre 0 y 1, entonces llego y reemplazo. Me queda la derivada de f evaluada en 1, que va a ser igual a 1 más
seno de 2pi dividido en 1 más 1 al cuadrado. Y eso es igual a 1/2. ¿Dudas? Con esa era la más simple porque básicamente ya habíamos hecho todo el trabajo pesado en la A. Vamos con la siguiente, que es un poquito más compleja, requiere que sea un poquito más analítico el pensamiento, porque nos dicen, calcule la velocidad cuando t sea mayor que 1, sabiendo que yo no puedo llegar y meter directamente números mayores que 1 acá, porque esa función está definida solamente entre 0 y 1. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer esta? Podemos escribir que es 1/2 más el resultado que nos dio de aceleración por t. Ya, por ahí va. Va bastante bien. Tiene que ver un poco con la aceleración, porque a nosotros nos dijeron que la aceleración para cualquier instante mayor que 1 sí era constante. Por lo tanto, la expresión que yo encontré de aceleración sí tiene sentido para t mayores que 1, porque es constante. Que esto es un número, la que encontramos acá. Entonces, algo que yo podría hacer es ir al revés. Si yo sé que la aceleración es constante para t mayor que 1, lo que yo podría hacer es integrar la aceleración. Si yo integro esta aceleración, entonces me va a quedar la velocidad. Intentemos hacerlo. Y ahora vamos a ver por qué no es lo mismo ir siempre así, ir hacia allá, que devolverme. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir que la velocidad de mi función va a ser igual a la integral de la aceleración que yo había encontrado. ¿Sí? Y recordemos que esta aceleración es constante. Sí, esa es la aceleración para cualquier valor t mayor que 1, que en este caso reemplazamos con 2, pero da lo mismo cual yo ponga. Yo sé que en el instante t igual 1 va a ser la misma siempre. Esto para cualquier t, para todo t mayor que 1. Por lo tanto, si yo llego y aplico esto que les escribí acá, me quedaría entonces que la velocidad para todo t mayor que 1 va a ser igual a la integral de la aceleración, que es igual a la integral de pi menos 1/2 de t, ¿cierto? Porque eso lo calculamos justo antes. Y les voy a dar un segundito para que calculen entonces cuánto es esa integral, que en verdad es súper simple. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Como pudimos encontrar una expresión que sí representa aceleración para tiempos mayores que 1, entonces podemos encontrar una función que represente velocidad para tiempo mayor que 1. Esto sería entonces, como son puras constantes, pi menos 1/2 por t. ¿Está lista ahí el resultado? ¿Está listo? ¿O le falta algo a la integral? ¿Alguien lo ve? No lo veo, perdón. Y a ver, primero, ¿saben por qué esta integral da este resultado o no están seguros o seguras? No sé si es una integral definida o no. Ya.
es una integral que no está definida. Le decimos integral definida a las integrales que tienen límites de integración. O sea, si aquí hubiesen numeritos o funciones, decimos que la integral es definida. O En sea, este ¿le falta caso, la constante? ¿cómo? ¿Le faltaría la constante? Entonces, claro, a esto le faltaría la constante. Y si no ponen esta constante, les digo desde ya que les va a bajar mucho el puntaje en la prueba o en el control, ¿ya? Esto es demasiado importante. Y el profe yo creo que sí se los debe haber mencionado, que es muy importante que siempre lo olvidan, siempre lo olvidan. Cada vez que yo calcule una integral que no esté definida, tengo que agregarle una constante, ¿ya? Y bueno, por si alguien quedó con la duda de esta integral, sabemos que todo lo que está acá adentro no depende de t. No depende de t. Y cuando algo no depende de la función por la cual yo estoy integrando, que estoy integrando respecto de t, entonces yo puedo sacarlo todo como una constante. Esto es en realidad la integral que tengo. ¿Y cuánto es la integral de 1? Aquí imaginemos que hay un 1. X. O sea, T. En este caso t, pero en general, claro, x. Entonces, la integral de una constante siempre es la multiplicación de la constante por la variable. Entonces, ahí nos estaría quedando la expresión que vemos a la derecha. Y, muy importante, siempre recuerden la constante. Entonces, ahora que pudimos calcular cuánto es una expresión para la velocidad, nos damos cuenta que tenemos un pequeño problema y es que justamente tenemos una constante. Si no sabemos cuánto vale esa constante, entonces nunca vamos a saber cuánto vale la velocidad para tiempos mayores que 1. Por lo que vamos a encontrar una forma de poder calcular justamente cuánto vale C1. ¿Ya? Voy a hacer un despeje que me permita calcular cuánto vale C1. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos despejar C1 de alguna manera? Es un poco complicado, pero... ¿Qué cosa? No entendí. La idea es que nosotros, porque la pregunta es, ¿a cuánto vale la velocidad cuando t es mayor que 1? ¿Cierto? Entonces sabemos que esta expresión es justamente eso. Pero tenemos una constante, que es C1, que es la que vimos antes, que no tenemos idea de cuánto vale. Entonces, ¿de qué me sirve tener como esta expresión? Si es que yo no sé cuánto vale C1, entonces la idea es poder calcular cuánto vale C1. O sea, es que para que se elimine ese 1 deberíamos restar las integrales. Como cuando lo hacemos con las integrales definidas, así se va hace 1. Pero no sabría cómo hacerlo acá. Ya, este es en realidad es un ejercicio difícil, como que para que vayan creando intuición, así que no se sientan mal si no lo vieron inicialmente. Nosotros tenemos una información previa, que es que siempre la velocidad en t igual 1 vale 1/2, ¿cierto? Eso lo sacamos del ejercicio anterior. ¿Se entiende esa parte? Nosotros calculamos que la velocidad en 1 vale 1/2. Por lo tanto, algo que yo podría hacer es decir que entonces debería coincidir, debería cumplirse, que cuando yo hago esto, f de 1 igual pi menos 1/2 por 1 más C1, esto debiese dar 1/2. ¿Por qué? Porque yo calculé en B que sí o sí tenía que cumplirse esto. Entonces nadie me puede decir ahora que no es cierto. Sí o sí la velocidad en 1 tiene que ser 1/2. Pero además la velocidad tiene esta expresión, que aquí reemplacé el 1. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Lo que acabo de escribir. Esta de acá.
por qué yo propuse esa ecuación? ¿O están muy confundidos, confundidas? Voy a igual explicarlo de nuevo rápidamente. Lo que yo quiero hacer es encontrar una expresión que represente la velocidad siempre que el tiempo sea mayor que 1. ¿Y qué información tengo para ello? Tengo la aceleración cuando el tiempo es mayor que 1 y la velocidad cuando el tiempo es igual a 1. Entonces voy a ocupar esos dos datos para ver qué es lo que sucede. Primero voy a calcular una expresión que me permita ver cuánto es la velocidad siempre que el tiempo sea mayor que 1. Y esa expresión la calculé acá. Aquí. Hasta ahí. ¿Se entiende esa parte? De que esa expresión que está ahí representa cualquier velocidad mayor que 1. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Ya, súper. Pero a mí no me sirve tanto esta expresión porque tiene una incógnita. Y esa incógnita es C1, ¿cierto? Porque es una constante. O esa constante podría ser cualquier número en el universo. Y la idea es que para que yo pueda calcular bien la velocidad en tiempos mayores que 1, eso tenga un valor, tenga un número. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es encontrar el valor de C1. ¿Cómo encuentro el valor de C1? Voy a ocupar la información que tenía antes. Pues, por ejemplo, ¿qué información tenía? Que la velocidad en 1 era igual a 1/2. Entonces digo, siempre se tiene que cumplir que la velocidad en 1 tiene que ser igual a 1/2. Y voy a ocupar esa información para poder calcular C1. Porque de aquí tengo una ecuación simple y voy a despejar C1. Entonces, si yo aquí despejo C1, despejando C1, voy a obtener que C1 es igual a, me queda 1/4 menos pi. ¿Sí? Lo único que hice ahí fue despejar. Me salté un poco de álgebra, pero ese es el resultado. Entonces, Vale, no entendí por qué te queda 1/4. quizás lo hice Pi mal. menos 1/2 y Sí. pasamos los medios sumando. Un Ya medio, Y según yo, queda un medio, o Sí, sea, es- uno más un medio, 1 menos menos pi, pi. po, menos pi. sí, sorry, es 1. Ahí sí, sorry. Ya. Entonces, tengo lista mi expresión para C1. Por lo tanto, ahora tengo que la expresión general, que representa la velocidad para todo t que sea mayor que 1, va a ser la derivada de la función, bueno, en este caso le puse de x, pero es de t, de pi menos 1/2 de x más 1 menos pi. Y lo que hice fue reemplazar el C1 que está aquí por la expresión que encontré. Entonces, recién ahí pude encontrar una expresión que me va a decir cuánto vale la velocidad para cualquier valor t mayor que 1. ¿Se entiende ahora un poquito mejor qué fue lo que hicimos? Como al integrar, derivar y todo eso. Al final lo que hicimos fue hacer el camino contrario, este camino que les marqué aquí. Conocía la aceleración, pero no conocía la velocidad, entonces lo que hice fue integrar en vez de derivar. Y ahí pude obtener la velocidad. ¿Por qué no me servía derivar la posición nomás? Porque esa función estaba definida solo para cualquier t entre 0 y 1. Esa es la explicación de por qué tuvimos que darnos la vuelta inversa. ¿Dudas? Sé que este ejercicio es un poco más complejo, igual después van a poder ver la grabación y les voy a dejar la pauta y van a poder ir asimilándolo de a poco porque ahora igual es harta información.
¿Se entendió un poquito mejor este? Sí. A ver. Sí, se entendió. Sí. Entonces vamos con la D. Bueno, que la D es mucho más simple. Bueno, en realidad es súper parecida a lo que hicimos recién, así que voy a ver, intentemos que lo hagan ustedes solos y solas. Nos piden cuál es la diferencia entre f de t y f de 1, f de t y f de 1, cuando t tiene que ser mayor que 1. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Encontrar una función de posición que represente f de t cuando t es mayor que 1. Esa va a ser la dificultad en este. Poder encontrar el f de t. Entonces, ¿cómo encontrarían ustedes ese f de t? Sabiendo que este no me sirve, porque, lo voy a repetir de nuevo, disculpen que sea tan repetitiva, pero para que se vaya entendiendo, no puedo llegar y ocupar este, porque este está definido solo para t entre 0 y 1. Entonces voy a tener que encontrar una expresión que me sirva para cuando t es mayor que 1. Integramos la función que nos dio arriba. Exacto, porque esta ya representa la velocidad y la integral de la velocidad es justamente la posición. Entonces, en este caso vamos a decir que f de t es igual a la integral de f de t. Sí. Ay. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es integrar pi menos 1/2 por t. Disculpen que cambie de variable de nuevo, pero como ahora estamos hablando de t. Más 1 menos pi de t. ¿Cuánto nos da esa integral de ahí? Esta era 1, que me había quedado muy mal, menos pi. Recordemos que por regla de las integrales, esto es lo mismo que calcular esta integral y esta integral, todas respecto de t. ¿Sí? Cuando estoy sumando o restando las puedo separar sin problema. Cuando estoy multiplicando, no. Y cuando estoy dividiendo, tampoco. Entonces, y aquí de nuevo les voy a poner numeritos para que no nos perdamos. A esta le voy a llamar 1, que es como la más compleja de cierta forma. 1. ¿Cuánto me da esa integral? La integral 1. Sacamos todo lo que es constante. Y menos 1/2 partido en 2 por t cuadrado. Exacto. T cuadrado partido en 2. ¿Ahí está listo o me falta algo? Más C1. ¿No? Más T2 le voy a poner ahora ya, para ir cambiando, porque la idea es que son constantes diferentes todo el tiempo. Más, tengo, ¿cuánto vale la integral 2? Esto le voy a poner 1. Sí. La integral 2 simplemente vale t. ¿Y la integral Más 3? C3, pero no es más C3. Sí, de hecho sí podemos, de hecho ya hagámoslo, pongámosle todas las constantes del mundo. Más C3 menos pi por t más C4. Y mucho ojo con lo que voy a hacer ahora. Yo voy a decir que C2 más C3 más C4 le voy a llamar, le voy a poner un nuevo nombre a esa expresión que va a ser C5. ¿Ya? Como son puras constantes todo el rato, son números cualquiera, yo sé que la suma de puros números cualquiera me va a dar otro número cualquiera. Entonces, para ahorrarme todas esas Cs, voy a poner solo una, que es lo mismo que si yo hubiese resuelto la integral así. Todas juntas, en vez de hacerla por separado. ¿Ya?
Entonces, da lo mismo, ustedes pueden poner todas las constantes que quieran y después las pueden eliminar. Mucho ojo que a veces puede suceder, bueno, en particular aquí no, pero lo van a ver más adelante en algún momento, que me queda una constante multiplicada por una variable. En ese caso, es claro que yo no puedo hacer esto. No puedo, eso sería ilegal, ¿ya? Es solamente cuando las constantes están 100% guachitas. Más se puede. Entonces, para ahorrarme de escribir todo C2, C3, C4, voy a hacer solamente el C5 y me quedaría pi menos 1/2 t cuadrado partido en 2 más t menos pi por t, más C5. Y da lo mismo también si ustedes escriben menos C5 más C5, cualquier cosa, porque siempre la constante puede absorber ese menos 1, por ejemplo. Si ustedes dicen, oye, yo quiero que mi C5 sea negativo, ya pónganlo negativo, da igual. Ahí está. Entonces, aquí lo que tenemos es casi lista una expresión que representa la posición cuando el tiempo es mayor que 1. ¿Qué me estaría faltando para que esta expresión esté completa? ¿Qué me faltaría? Lo mismo que hicimos antes. Ver cuánto vale C5. No me sirve yo no conocer el valor de C5 si es que yo quiero una expresión exacta. Pero, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos tener la expresión exacta? Si nos están pidiendo la diferencia, según yo al final las C se van a restar, ¿o no? No, porque C1 no tiene C. O sea, F1 no tiene ninguna constante. F1 es como un valor, un término, de hecho. O sea, para calcular F1 no usamos la función que nos dio. Para calcular F1 podemos ocupar esta directamente. Ya. Esta que está aquí. Porque podemos ver que esta función sí me sirve para los t que son iguales a 1. Entonces sí puedo ocupar esta para llegar y reemplazar el 1. Y vuelvo acá. Entonces ahora solamente me faltaría ver cuánto es el valor de C5. Les voy a dar un segundito a ver si pueden formularlo ustedes. Ya nos van quedando 10 minutitos, así que les voy a dar igual ese tiempo, un poquito, para que lo piensen un poco. De hecho, Anto, creo que tú me habías hablado, ¿no? De hecho, sí, esta función igual nos debería servir para evaluar el t igual 1. Como lo hicimos antes, que esta función servía para t mayores que 1 y para t igual 1 también, en este caso también nos puede servir. De hecho, creo que es el camino más corto a seguir. Mientras lo voy a resolver, yo voy a decir que f de 1 va a ser igual a toda esta función evaluando en 1. Sería 1/2 más 1 menos pi por 1 más C5, ¿sí? Más C5. Por lo tanto, de aquí yo puedo sacar que C5 es igual a f de 1 menos 1 más pi menos 1/2. Lo único que hice fue pasar para el otro lado. ¿Sí? Y ahí pude despejar
C5 en términos de F1. Que F1 recordemos que es el valor que yo había evaluado antes. O sea, que el valor que evalué aquí. Me voy a dar un segundito para que sigan avanzando. Esto le voy a poner F de T. Por lo tanto, F de T va a ser igual a pi menos 1/2 T cuadrado partido en 2 más T. Voy a factorizar este para no llevarlo para todos lados. Voy a poner T, factor de 1 menos pi, más F1 menos 1 más pi menos 1/2. ¿Se entendió lo que hice en este paso? Que era justo esto lo que había visto la Anto. Para sacar el valor de C5, evalué en 1. Ya con la expresión de C5, la reemplacé en el F de T general, que era esta de aquí. Esta de acá es la general. Esa es la más general. Entonces, de esto de aquí, puedo hacer algo súper rápido, que es este F de 1, pasarlo hacia el otro lado. Si yo paso ese F de 1 hacia el otro lado, entonces me queda lista la resta que yo quería inicialmente. Que es esta resta enorme, la voy a escribir por si acaso. T cuadrado partido en 2 más T1 menos pi. Y de hecho ustedes pueden aquí ya simplificar términos, pero los voy a dejar así por mientras, que claramente estos se van a ir en algún momento, menos pi menos 1/2 por medio. ¿Dudas? Sé que este ejercicio era un poco más complejo, pero ahí cuando lo revisen de nuevo creo que les va a quedar más claro. Igual van a tener mi número en caso de que quieran preguntarme cosas, ¿ya? Esta sería entonces la expresión final. Ya. Y ahora para que se desestresen un poco de este ejercicio que era súper analítico, que tenían que pensarlo harto, vamos con la 4. Yo creo que vamos a alcanzar a resolver una o dos. La 4 son netamente resolver todas las integrales definidas que vemos a continuación, aplicando el teorema fundamental del cálculo 2. Que nos decía que cada vez que yo tengo una integral definida, entonces voy a tener que evaluar en estos valores de acá. Pero ¿cómo evalúo en el primero? En este caso hago f de 2. Cuando yo ya resolví la integral, esto es cuando ya está resuelta, menos f de 1. Ese va a ser entonces el resultado final. Ahora partamos. ¿Han integrado algo? ¿Lo han intentado? ¿Cómo les ha ido integrando? Así directamente. ¿O no han estudiado tanto integrales todavía? Directo. Yo por lo menos no. ¿No? Ya. Pero sí deben conocer algunas reglas básicas como la que vimos antes, que la integral de 1, por ejemplo, era la misma letra, x o t. Y vieron las principales reglas con el profe de integración, ¿cierto? Por ejemplo, la integral de x, que me la dijeron antes y todo. Con eso ya podrían resolver esto, así que vamos haciéndolo. La primera es la integral entre 1 y 2 de 1 partido en t cuadrado más raíz de t, todo esto respecto de t. Entonces, algo que yo recomiendo, que en verdad es súper talla, pero yo creo que ayuda más cuando uno recién está empezando a integrar,
es dividir estas integrales. Hagámoslo más simple todavía. A pesar de que yo sé que esto es equivalente a esto, verlo escrito de esta forma les va a ayudar a simplificar un poco el proceso. Calculemos entonces la primera. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos calcular esta integral? Es 1 Creo que partido un t, ¿o exponente no? negativo, ¿no? Claro. Entonces, mucho ojo con eso. Suelen confundirse con esta en tomarlo como 1 partido en t, porque se confunden un poco con el tema de las derivadas, sustituciones, etc. Entonces, lo que yo recomiendo cada vez que tengo algo escrito de esta forma es hacer esto. ¿Por qué? Porque esa regla es la que uno más conoce. ¿Ya? Esta regla de integración es la más conocida de todas. ¿Cómo se resuelve esa integral? ¿Recuerdan cuando estoy elevado a un exponente? Olvídense que es negativo, a un exponente cualquiera. Se le sumaba 1 como al exponente y se dividía por el exponente más 1 también. Exactamente. Esa es la regla de integración cuando tengo exponentes. Sumo 1 arriba y divido por ese resultado que me da arriba. Entonces, en este caso me quedaría t elevado a menos 1 dividido en menos 1. Y todo esto lo voy a evaluar entre 1 y 2. Vamos con la segunda expresión. Con las raíces, al menos yo prefiero hacer exactamente lo mismo. Existen otras reglas de integración de raíces, pero son más complejas. Yo siempre prefiero escribirlo así. T elevado a un medio. Es equivalente y así solamente tengo que aprenderme una regla que es la de los exponentes y así me queda un medio más 1. Entonces esta me queda más t elevado a 3 medios dividido en 3 medios o multiplicado por 2 tercios como ustedes quieran. ¿Sí? Todo esto también evaluado entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo me queda esta integral finalmente? Hay varias formas de evaluar y en realidad eso lo tienen que ver ya ustedes. Hay gente que primero evalúa todo en el de arriba y después todo en el de abajo y después los resta, o van evaluando uno y uno. Ya eso depende de ustedes. Lo importante es que siempre parto por el de arriba y le resto a la evaluación de arriba lo que yo voy a evaluar abajo. Entonces, esto sería lo mismo que decir nada que ver t, 2. 2 elevado a menos 1 dividido en menos 1, todo eso menos 1 elevado a menos 1 dividido en menos 1. Más. Y hago lo mismo con la otra integral, que sería 2 por 2 elevado a 3 medios dividido en 3, menos 2 por 1 elevado a 3 medios dividido en 3. Y tengo ese resuelto. Si es que reemplazan, hasta ahí está bien, pero ojalá puedan reemplazarlo igual. Si es que reemplazamos esto y calculamos, nos debería dar 8 raíz de 2 menos 1 dividido en 6. Este es el resultado final de esa. ¿Dudas con esta integral? Esta es como la más simple de todas. La regla que más van a utilizar. Y ya nos pasamos del tiempo, así que vamos a llegar hasta aquí, chicas. De todas formas, las integrales que vienen igual están resueltas en la pauta para que las vayan mirando. Y si alguna están muy perdidos, por ejemplo esta, que se ve súper compleja, pero en realidad son cosas súper de memoria, me pueden escribir y les voy a responder apenas pueda. Voy a dejar de grabar.